Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Es un verdadero honor y un orgullo tener aquí a mi lado en la mesa redonda a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, líder del Partido de los Trabajadores del PT en Brasil, en representación suya fue presidenta de ese gigante suramericano del año 2010 al 2016. Gracias, Dilma, por aceptar la invitación a nuestra mesa redonda. Eu te agradeço também, Ailin, e peço e cumprimento os telespectadores que estão aqui. Usted es uno de los orgullos de la mujer latinoamericana y ha venido al Foro de Sao Paulo que está sesionando en Cuba no a pedir, no a denunciar que usted fue sacada del poder de manera ilegal, que usted fue víctima de un golpe de Estado y que no se le ha reivindicado todavía en su derecho. Ha venido a pedir la cooperación para la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva y usted lo ha calificado como la esperanza de Brasil. ¿Hasta qué punto es cierta esa esperanza? ¿Es posible creer que Lula pueda superar este momento de agresión y pueda ser el próximo presidente de Brasil? Yo creo que estamos viviendo un momento muy difícil en Brasil. Es un momento en que las fuerzas reaccionarias que están compuestas en Brasil para hacer el impeachment, sin delito de responsabilidad, como está establecida en la Constitución, como porque un presidente que tiene 54 millones y medio de votos no puede salir porque uno quiera. Ellos querían apartar de todas las formas posibles al PT. Yo vine a Cuba justamente para denunciar lo que es para nosotros hoy el principal tema. Lula encarna y representa nuestra posibilidad de conter el golpe. De contener ese golpe, porque el golpe es un proceso. Él comienza con el impeachment, continúa cuando ellos adoptaron una pauta de reformas neoliberales y continúan con la presión de Lula. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es necesario detener a Lula? Aprenderlo. ¿Por qué? Por el mismo motivo que nosotros consideramos a Lula nuestra esperanza. Porque Lula nos dejó una tarea más para colocarlo en las urnas. Nosotros lo derrotamos en 4 elecciones presidenciales consecutivas. ¿Por qué Lula los derrotaría? ¿Por qué Lula los dejó así? Porque Lula se presentó como una propuesta de transformación en Brasil, en el cual la reducción de la pobreza es el principal tema. Todos los programas sociales que Lula y yo pusimos en práctica eran con el objetivo de disminuir la pobreza y permitir que Brasil creciera y que nuestras riquezas y nuestro patrimonio fuese por tanto respetado. Ellos saben muy bien que si nosotros volviésemos al gobierno, no vamos a adoptar por tanto esa medida, esa pauta. Todas esas reformas que en realidad quieren enmarcarse en Brasil es simplemente el neoliberalismo desde el punto de vista político, social, geopolíticamente, porque nosotros no nos vamos a arrodillar ante la política externa norteamericana. Nosotros no hicimos lo que en todos los países de América del Sur que no estuvieron bajo las direcciones neoliberales, como por ejemplo sus ventas estatales, como la desregulación del mercado de trabajo, volviendo al trabajador, convirtiéndolo en una persona desprotegida frente al poder de los patrones. ¿Por qué Lula representa
esa esperanza. Porque ahora sería, por tanto, el candidato a presidente de la República del Partido de los Trabajadores. Y el golpe, a pesar de haber sido muy exitoso, de apartarlo, sufrió una inmensa derrota política. ¿Por qué? Porque ellos intentaron destruirlo a cada momento. En cada momento. Criaron un lío jurídico. Y crearon un tipo de problema jurídico para destruirlo. Y el último problema, el más importante de todos ellos, el más conocido, era decir que había recibido un apartamento. Ahora bien, en el proceso fue descubierto que el citado apartamento había sido ofrecido como garantía por una empresa. Si usted conociera a los bancos brasileños, y usted sabría, por tanto, que un apartamento dado como garantía de préstamo es un apartamento que es y pertenece al banco y de la persona que dio la garantía. Por tanto, Lula no tenía ese apartamento, y después la defensa fue una discusión muy fuerte con el juez. Aumentó con un debate muy fuerte con el juez. Señor juez, le pregunta a él, ¿cuál fue el acto del presidente Lula, que el presidente Lula permitió que él ganase ese apartamento? ¿Sabes cuál fue la respuesta que se encuentra dentro del proceso? Fue un acto indeterminado. Imagínese usted si es posible acusar a alguien que no se sabe de qué cosa se acusa y por qué. ¿Qué fue lo que hizo esa persona? ¿Pero con usted pasó algo similar? Sí, pasó. Sí, sucedió conmigo también. Sucedió algo, pero diferente. En sentido general es lo mismo. Ellos me acusaron de haber hecho una gestión de presupuestos que el Congreso no tenía permitido o autorizado. ¿Qué fue? Era 0,15% del presupuesto. ¿Y qué significaba el 90%? Era cambiar firmas dentro de la misma categoría. ¿Qué categorías? La educación, la salud, la seguridad pública y la ciencia tecnológica. Y la tecnología. Y a continuación nos acusaron de prestar a los agricultores de Brasil, a todos los agricultores de Brasil, porque el que presta no es el gobierno central, es el Banco de Brasil. Y por tanto, hoy la mayoría de las personas conoce y sabe que fue una farsa, que fue un fraude. El mismo también es lo mismo que sucede con Lula. Lula es nuestra experiencia porque encarna la posibilidad de volver a crecer y de volver a tener a un país que no va a quedarse de rodillas ante los poderosos. Nosotros tenemos un gran cantante, no sé si usted lo conoce, se llama Chico Buarque de Holanda. Adorado en Cuba. Sí. Chico Buarque. En una de mis campañas dice que la fuerza de nuestra posición internacional era que no hablábamos duro con la Bolivia, de manera fuerte con Bolivia y suave con los Estados Unidos, porque ellos siempre fueron muy rígidos, muy duros con los menores de América Latina y muy ligeros y muy suaves, concordantes y concordaban mucho con los Estados Unidos. Mire usted, ahora están apoyando el aislamiento de Venezuela, lo que significa que es absurdo porque no se está pidiendo que ellos concuerden con Venezuela. Lo que se está pidiendo es que mantengan una posición consciente con relación
al país de América Latina, que significa si ellos concordasen o no concordasen con Venezuela, no es eso, no es el tema. Ellos no pueden sucumbir a los demás, a los llamados de aislamiento para que se conviertan en una verdadera contención de Venezuela. Lo mismo sucede con Cuba. El bloqueo, por tanto, que tienen con Cuba es quizás en América Latina la más vergonzosa, la medida más vergonzosa que se haya tomado contra un país. Siempre nos cobraron. ¿Cómo? Y eso nos lo cobraron siempre. ¿Cómo es que ustedes hacen con Cuba el puerto de Mariel? ¿Por qué nos hacemos puerto de Mariel con Cuba? ¿Por qué lo hacemos? Un motivo muy simple. ¿Por qué será? Porque va a ser un gran logro para la región. Yo creo que si no fuera por el gobierno de Trump, que hace todo lo posible por bajo del telón y por encima también para impedir que Cuba tenga y disponga de todos los beneficios que un puerto de aguas profundas tiene, a cualquier país del mundo. Que le daría a cualquier país del mundo. Todo sucede porque y se impide por el gobierno. Ahora, Lula representa, por tanto, todo lo que no son ellos. Lo comprendo, pero estaba pensando, justamente yo asistí como periodista al acto de apertura del puerto de Mariel, donde usted estuvo, y permítame decirle que pensé, un día le van a cobrar a Dilma esta relación con Cuba. Pero en esta misma mesa redonda, politólogos como Atilio Borón o Luis Suárez de acá de Cuba advirtieron cuando apareció las reservas de petróleo importantísimas que aparecieron para Brasil hace ya, ¿cuánto? Hace posiblemente más de 7 años, cuando lo anunció Lula, que fue en 2005. Fue en el año 2005. Para 2006. Sí, hace 13 años aproximadamente. Y en esta misma mesa redonda, en un análisis se dijo, peligro, buen petróleo en Brasil, peligro para Brasil. Remember Iraq. Yo pregunto, los crímenes falsos que se adjudican a Lula, que se adjudicaron en su momento a Dilma, tienen que ver con esas cosas, con el castigo a la desobediencia y con los recursos naturales excepcionales que aparecen en Brasil. Yo creo que tiene que ver con las dos cosas, los dos temas. Yo pienso que el tema del petróleo porque es una gran reserva de petróleo que Brasil descubrió. Y nosotros hicimos un modelo de que la parte más importante de las riquezas quedaba, por tanto, terminaba el pueblo brasileño. Quedaba con el pueblo de Brasil, representado por la Unión. Eso significó un modelo diferente de participación, en el que el 70% del petróleo sería de la Unión y 30% de las empresas que eventualmente participaron con el Petrobras, que tenía siempre un 30% de los 30% restantes sería para contemplarse, pero lo que ellos querían era que aún no consiguieron en ese momento, ellos querían acabar con ese 70%. Sin embargo, de hecho ya comenzaron a vender. Ya comenzaron. Qué rápido, ¿no? En primer lugar, primero tirar o Petrobras, sacar al Petrobras de todos, porque nosotros, la ley que ponemos, que Petrobras tenía el 30% permanente de la parte que no fuera de la Unión. Esto no fue de concordancia con ellos. Eso no fue de la aceptación de ellos y por tanto nos sacaron del gobierno. Ellos hicieron esos cambios y dieron el 30% para quien quiera que sea. A cualquiera que fuera. No necesita ser Petrobras. Ahora bien, hoy, en la actualidad,
La parte del presal es la mayor parte de riqueza del petróleo de Brasil. Ellos decían, ustedes no tienen capacidad tecnológica. Sí, teníamos, porque sabíamos operar en aguas profundas. Ustedes no tendrán recursos financieros. Sí, los tuvimos. Ustedes, esa historia de presal es un invento del Partido de los Trabajadores. En la actualidad, el presal es la mayor parte del petróleo extraído del Brasil que viene del presal. Nosotros llevamos 100 años para explotar el petróleo del presal. Y solo hace pocos años, hace 10 o 12 años, es que llegamos a controlar la mayor reserva de petróleo de esa parte del continente latinoamericano y americano. Por tanto, yo pienso que en el golpe de Estado existió un tema estratégico que eran las riquezas naturales del Brasil. ¿Cuáles son las riquezas naturales de Brasil? El petróleo. Pero una cosa sucedió en la historia de América Latina. Con respecto, por ejemplo, a Argentina, mientras que los gobiernos liberales pedían, por ejemplo, yacimientos petroleros argentinos que estaban, por ejemplo, en la década de los 80 y los 90, y eran una de las mayores empresas de petróleo de América Latina. Fue de hecho vendida por el gobierno de Menem. Ellos destruyeron las estatales allá en Argentina. En Brasil, el gobierno neoliberal no tuvo las condiciones para vender a Petrobras. No tuvo condiciones de sacarnos del bloque del control de Embraer, que es una gran empresa productora. El gobierno ahora golpista está vendiendo la parte más importante de Embraer para la Boeing, lo que significa que es un absurdo. ¿Por qué? Porque la Boeing es nuestro competitivo, nuestro concurrente. Nosotros producimos mejores productos que ellos, y por eso es que nos quieren comprar para mantenernos. Ellos nunca lograron hacer todas las privatizaciones en Brasil. Nosotros tenemos 3 bancos públicos, que son el Banco de Brasil, que es un gran banco comercial, un banco inmobiliario y un banco de inversiones que es un poco mayor que el Banco Mundial en términos de recursos. Eso, por tanto, se encuentra en las medidas de las privatizaciones. ¿Por qué prendieron a Lula? Porque ellos saben que nosotros no aceptaremos nada de eso, que nosotros no vamos a dejar que ellos privaticen nuestro patrimonio, nuestras riquezas y nuestros bancos. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? El golpe tuvo un éxito, tuvo una victoria, que fue retirarse del gobierno, retirarnos del gobierno, pero sufrió durante el proceso una gran derrota. Hoy no existe ni un solo candidato de los partidos golpistas, de los que siguieron al golpe, que puedan ser candidatos a presidente de la República. Todos ellos tienen menos del 10%. Ellos crearon un monstruo. El monstruo se llama Bolsonaro, que es de la extrema derecha. Cada país tiene en su historia algunos monstruos. En el pasado colonial, Brasil tuvo un monstruo. En una caja de monstruos es el primero que va a salir. Nosotros tuvimos 300 y poco más de esclavitud. Fuimos el país
por último salió de la esclavitud. Que fue el último país que salió de la esclavitud cuando yo nací. Cuando yo nací. Tenía solo 59 años que habría acabado. O sea, habría solo 59 años que había concluido el tema de la esclavitud. Ese tema de la esclavitud es un tema muy serio porque nuestro pueblo en torno de 52 a 53%. Hace como 52, de nuestros 52 o 53% es de origen negro y son de origen esclavo. La mayor parte de la población es negra. Y los excluidos de siempre. Y los excluidos Vamos a hacer una de pausa. Vamos a hacer Quiero una que pausa. retomemos al regreso esos excluidos que ustedes elevaron a la condición de personas con condiciones y que algunos se preguntan qué pasó con esa fuerza. A la vuelta. Dilma, 34 millones de personas ustedes sacaron de la pobreza. 36 millones sacaron de la pobreza entre el gobierno de Lula y el gobierno suyo. Alguna gente dice, lo mismo dice en el caso de Venezuela a veces, aquella gente, esa masa que se sacó de la pobreza, ¿dónde está? ¿Cómo no se lanza a las calles a demandar la libertad de Lula? ¿Cómo no hizo imposible el impeachment, etcétera? Y se habla hasta de desagradecidos. Yo pregunto, hoy hubo un debate interesante en el Foro de Sao Paulo y se dijo, está la guerra mediática, pero está también que en algún momento los gobiernos de izquierda, cuando han tomado el poder, han tenido que usar el mismo esquema de gobierno que los antecedidos y se han apartado un poco de las masas, es decir, perdieron el contacto con las masas. ¿Qué análisis ha hecho el PT respecto a que hayan podido desmovilizar a las personas que ustedes convirtieron en seres libres y el hambre desapareció de sus vidas, por ejemplo? Nosotros tuvimos siempre una gran preocupación con ese tema. ¿Por qué? Porque nos demos algunos pasos. Porque dimos algunos pasos en Brasil. La desigualdad es inmensa. Hace apenas 13 años no serían suficientes, pero logramos realizar una diferencia de 36 millones. Nosotros nos preguntamos siempre ¿qué esos 3 millones? ¿Qué significan esos 36 millones? De su situación. Que se encuentran en esa situación? Entonces hicimos varias investigaciones. Nosotros somos 208 millones de brasileños en un programa social en Brasil. Si no contásemos con millones, no tiene ningún sentido. Hacer un programa para 100.000 personas no adelanta, no avanza nada. Por tanto, nosotros queríamos contactar con esos millones. Necesitábamos contactarlo de manera urgente porque sabíamos que los medios de difusión masiva sabiendo de la importancia de lo que estaba sucediendo, intentaba de todas las maneras posibles destruir todo lo que estaba sucediendo. En primer lugar, decían que era una limosna y no una política social. Y por esa vía hicimos esa investigación. En esa investigación hicimos las preguntas, ¿su vida mejoró? A esas personas le hicimos esa pregunta y por tanto dijeron, sí, mejoró mucho. ¿Qué fue lo que mejoró de su vida? Y ellos respondieron. Y decían lo que había mejorado. ¿Por qué? ¿A qué usted atribuye esta mejoría? ¿A qué atribuye usted esa mejoría? Ahí respondía. Y respondieron. A mi esfuerzo, a mi familia. A mi esfuerzo, a mi familia, a mi madre. A Dios. A Dios. Esta fue una respuesta también muy usual. Esa fue una respuesta muy usual, la de Dios. Entonces, ¿o qué se vio? ¿Y qué era lo que se vio finalmente? ¿Qué tenían? ¿Qué se reflejó en eso? Se reflejó en que tenían una baja conciencia de lo que a lo referente a lo que estaba sucediendo en su país, que estaba pasando por momentos de transformación de los beneficiados.
¿A quién se puede atribuir la responsabilidad? ¿A qué se le puede atribuir esa responsabilidad? A nosotros. ¿Por qué? Porque en el afán con el objetivo y en el afán de dirigir al país, nosotros no rompemos las barreras, por ejemplo, del control mediático. No rompemos las barreras del control mediático, no solo es una actuación crear, es un actuar diario y permanente de los partidos y de los movimientos sociales, de esclarecimiento. Hoy se ponía el ejemplo de cuánto cambió la apreciación de Lula cuando Lula se fue a recorrer el país en ómnibus. Es decir, cuánto mejoró su imagen en las encuestas. Es decir, el tocar a la población, hacerla partícipe de un movimiento de movilización. Nosotros siempre hicimos esto. Nosotros siempre hicimos todo Nosotros esto. Nosotros íbamos en varios momentos. En diferentes momentos. No es solo en la caravana. No solo en caravanas. Yo fui con Lula. En eventos que tenían millares y millares de personas y millares de personas. Yo pienso que la participación de Lula en las caravanas fue muy importante, pero no es solo el único motivo. Yo pienso que hasta el comienzo del 2017 ellos tenían contraria a nosotros total. Una narrativa diferente, contraria a la nuestra. ¿Por qué? Porque en Brasil nosotros éramos juzgados por los medios de difusión masiva y condenados sin ninguna defensa. Incluso considerando que hoy está más que claro que el sistema judicial brasileño o parte del factor judicial es un factor de desestabilización del golpe. ¿Qué fue lo que sucedió cuando comenzaron los procesos? La defensa de Lula tiene derecho derechos para presentar una contrapropuesta, explicar lo que sucedió, hacer la contraparte, la contradicción y decir que no fue así, que usted no puede juzgarlo por esto. Eso es una equivocación y usted está falsificando todos los testimonios, todas las pruebas. Y eso ganó un gran espacio. Nosotros movilizamos a una gran parte de la Cayó sociedad. la máscara del... Y comenzó a caer. La máscara fue cayendo a poco tiempo después. Lula comenzó a tener dos cosas. En primer lugar, la aprobación de Lula aumentaba, la aceptación de Lula aumentaba. ¿Por qué? Porque las personas comenzaron a sentir que sus derechos habían sido rompidos, habían sido quebrados, sus derechos, violados, quebrados, habían sido quebrantados, se convirtieron en insignificantes porque nadie daba cuenta de ellos. Nosotros siempre pensamos en que donde había necesidad, había un derecho. Esto tiene que quedar bien claro, por tanto, ellos no pensaban en eso. Las reformas, por tanto, comenzaron a repercutir. Y usted no se imagina cuáles fueron las consecuencias de una reforma laboral. Trabajos intermitentes. Trabajos sin seguridad. Ninguna garantía. La fragilidad absoluta del trabajador ante el capital. Y eso es muy grave porque mire, la revolución industrial tuvo una característica a partir de un determinado momento. La lucha fue contra la extensión de la jornada de trabajo. Esa fue la lucha. Ahora, mire, qué cosa tan fantástica. La financiación del capitalismo transforma la extensión de la jornada laboral en el gran medio de trabajadores. Diferenciar a los trabajadores, no porque sean malos de corazón, mas porque quieren siempre la máxima. Siempre van a tener la mayor rentabilidad, las mayores ganancias. En Brasil,
50% un 50% de los trabajadores ganham em torno de gana por R$ 1.800. cerca de R$1.800. Um executivo de un banco chega a ganhar consigue em ganar torno por vuelta de por ano, um trabalhador que gana R$1.800 ganharia R$12.000, R$15.000. 15.000 o 12.000 ganharia reais. por ano R$15.000. Ganaria hasta 15 veces. Ou não. O executivo ganha 56 millones de reales. No se puede ni comparar. Não. Essa concentración es la misma en los Estados Unidos. ¿Por qué en los Estados Unidos? Tiene ¿Por qué los Estados Unidos tiene el llamado controlando por ciento que controla las riquezas? Porque el proceso de concentración es inmenso, es brutal. En la etapa del financiamiento es brutal y por tanto ellos sacaron a los trabajadores de todo y también hace otro tema, hace otro proceso, transforma al trabajador empresarial. Así no va a tener ningún derecho. Una empresa contrata a otra y por tanto esta reforma es el principio máximo del neoliberalismo. Inglaterra lo hizo. Alemania lo hizo de cierta manera. Cada país está intentando hacerlo. Argentina. Es algo muy grave. Es un tema, es una cuestión muy difícil y grave. Están volviendo a la era de la explotación absoluta. Están haciendo todo esto. Hasta nosotros nos han querido vender el asunto y ponernos como emprendedores para que usted haga su negocio solo y si fracasa es su problema. Eso es el principio también. Eso lo han querido traer a Cuba como modelo de desarrollo. Digo, fórmulas capitalistas que intentan traernos a Cuba. Acaba de dar Telesur la información de hacer público que hay un movimiento de derecha que está impugnando la candidatura de Lula, que no podría hacerse porque está en prisión. Yo aprovecho porque acaba de salir la información ahora mismo. Y una de las cosas que se pregunta todo el mundo, ¿preso Lula puede hacerse la candidatura, puede inscribirse? Este movimiento que está impugnando que se haga. Ese movimiento que está impugnando está financiado por un gran grupo de Brasil que también participó en el proceso de impeachment. Se llama MBL, Movimiento Brasil Libre. Es un movimiento de extrema derecha. Es un movimiento que dice que cuando se abra la caja de monstruos de un país, salen las cosas peores en Brasil. La dictadura nunca había tenido un movimiento organizado de derecha. El impeachment creó las condiciones con el objetivo de que para que se tuviera ese movimiento de derecha. Ahora bien, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Están queriendo cantar anticipadamente el proceso. Ellos no pueden impedir que Lula sea candidato. ¿Por qué? Porque no registró la candidatura. Porque él no se registró en la candidatura. No registró. No lo registraron. Los registros de la candidatura solo será el 15 de agosto. Entonces, ¿cómo son? Vea cómo es que son. ¿Qué quieren? Quieren que un ¿Qué es lo que quieren? Diga que Lula no puede ser candidato. Quieren que cualquiera diga que Lula no puede ser candidato si él no se fue propuesto. Porque él no se registró como candidato. No hay de manera oficial nadie, no hay ningún candidato oficial en Brasil. Todavía ninguno se ha registrado. No pueden. Solo se puede ser candidato cuando abrir el registro. Se abra el registro. Entonces es fantástico. Es maravilloso. Ellos quieren medida anticipatória. Tener una medida anticipada. La guerra preventiva de Bush. La guerra preventiva de Bush. Sí, la guerra preventiva de Bush. ¿Por qué? Porque en este tema Bush es un ejemplo de lo que ocurre en un país cuando aumenta la desigualdad en proporciones gigantescas. Si un trabajador blanco en los Estados Unidos gana lo mismo que ganaba hace 30 años, ¿qué sucede? Sucede que toda la ideología
de la Revolución Social desaparece. Y ahí ahí usted tiene, se tiene eu diria assim, gran espacio. Se tiene un gran espacio. Muy gran espacio. Un gran espacio. Para que las personas puedan creer que si el gobierno no me sirve no hace nada, o no hace nada, la política también. Y por tanto, yo escojo a un salvador de la patria. En Brasil sucede lo mismo, sucedió lo mismo. Cuando nos sacaron, que quedó claro que el gobierno de Temer acabaría con todas las políticas sociales. Iría de hecho a hacer un desmontaje del Brasil. Las personas, una parte de ellas, se convierte en víctima inerme de la extrema derecha. Y de las soluciones fáciles. Pero Lula nisto. Vamos voltar la esperanza. Vamos a volver a la esperanza de Lula, porque Lula demostró que existe un camino. Lo que hicimos él y yo es un camino. Yo voy a ser candidata a senadora por Minas de Gerais. ¿Por qué? Porque creo que en esta campaña yo tengo que hablar y denunciar también, porque yo soy la figura incómoda andante que muestra la absoluta irresponsabilidad de la élite brasileira en relación a su pueblo, con respecto a su pueblo, porque desmantelaron un país, no solo las políticas sociales. Y usted sabe que un golpe contamina a la sociedad. Un golpe el golpe de actual es diferente al golpe Perdón, militar. 2 golpes. Ustedes han sufrido 2 golpes. Usted lo ha dicho. 2 golpes. Sí, yo los viví los dos. El primero es prisión, fue tortura, la prisión, la tortura y la muerte. Y el exilio. Hasta que muchos brasileños se asilaron acá. El segundo es como si la árvore de la democracia fuese cortada por un machado. ¿Machado? ¿Qué es machado? Por un machete. Un machete. Es cortada por un machete. Todos los derechos de expresión, todos, de organización, de sindicatos, nada de eso se respeta. Fue respetado. En ese golpe actual no es igual. No fue igual. Es como si el árbol de la democracia fuese atacado por parásitos y por hongos que corrompen por dentro, que corroen por dentro. Y todas las instituciones están corruptas. Todas son. Entonces, y por tanto, usted tiene al juez que emplea o usa su poder, su pequeño poder, como si fuese un inmenso poder. En este caso, el domingo pasado, un juez de segunda instancia determinó la liberación de Lula. Un juez de primera instancia no puede echarla atrás, volver atrás esa decisión, porque es jerárquicamente inferior a él. Y ese juez, el de primera instancia, estaba de vacaciones en Portugal. Hubo de rupturas, cualquier especie de ruptura judicial se quebró. Y ahí yo le digo a usted, ¿cuál es el gran problema? ¿Cuál es el problema? Son por lo menos 2 grandes problemas. Son por lo menos 2 grandes problemas. Primero, en primer lugar, al hacer una especie de striptease judicial, un frente en Brasil, de todos los canales de televisión, dejaron muy claro lo siguiente. Dejaron claro que la base de la democracia liberal burguesa estaba corrupta. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las bases? Todos son iguales ante la ley. Si todos no son iguales ante la ley, y si hay una ley para Lula y otra ley para otros, usted atingindo el verdadero cimiento da
usted está alcanzando el verdadero cimiento de la ideología judicial. El principio de la jerarquía es un principio que en Brasil se expresa lo siguiente: la decisión judicial no se debate, no se discute. Primero se cumple y después se discute. No se discute antes, se cumple y después se discute. Ellos rompieron, quebraron con esto y entonces crearon Por eso yo le decía, caos. cuando hablé de 2 golpes, hablaba del primer golpe a usted, que la sacaron del gobierno, y un segundo golpe que es antes de que Lula llegue al poder. Por eso ha habido 2 golpes. Ahora, no hablo incluso del golpe anterior. En verdad es un golpe, un proceso. El acto inaugural es el impeachment. El segundo acto es aprobar las medidas y reformas que no pasaron por las elecciones, que no fueron aprobadas por elecciones. El tercero es arrestar a Lula. Yo quería hablar una cosa con usted. Por parte de la élite brasileña existe un desprecio porque muchas veces lo miraron. Esto viene de la ideología de la esclavitud, cuando nosotros hicimos una valoración y vimos que necesitaríamos de médicos. Yo quiero hacer un reconocimiento público. Nosotros necesitamos de médicos. Muchos médicos que venían. Abrimos para venir. No se quedaron y no tenían un gran empeño. Y mire usted, en Brasil hay médicos, solo que ellos prefieren algunos sectores, algunas áreas más ricas, las áreas más ricas del país, y por tanto establecimos un acuerdo con Cuba y la OPS y creamos más médicos. Al comienzo fue terrible. Porque se hallaron ofendidos. Se hallaron, o sea, se catalogaron como ofendidos, que nosotros estábamos impidiendo y estábamos interviniendo en sus sectores. ¿Qué sucedió? Los médicos cubanos que tienen otro tipo de formación no elitista y muy competente. Llegaron a Brasil y contactaron con el pueblo. Nosotros hicimos esas investigaciones y pesquisamos todo eso y decían que los médicos cubanos eran maravillosos porque tocaban al paciente, lo miraban a los ojos y tenían una relación humana con ellos. De manera progresiva, la población adoptó a los médicos, aprobó a esos médicos cubanos y hasta incluso en algunos lugares querían elegir al médico cubano como prefecto. El médico cubano. Y hubo por parte de todos una gran unión. Mire usted, la presencia de los médicos cubanos tuvo, además del efecto de tratar a los pacientes, porque preguntaban qué es lo que usted tiene, qué es lo que se siente, cómo está su salud, cómo era antes, cuál es su histórico clínico, su ficha clínica. Y los médicos tienen una característica: curaban a los enfermos, de hecho. Eso era muy importante decir. Y por tanto, ellos crearon un modelo de referencia que también los médicos que no eran cubanos tenían que seguir. Porque tenían ese ejemplo y es posible en otro mundo con otro tipo de tratamiento. En otro mundo con otro tipo de tratamiento. Y eso
quiero decir lo siguiente, yo no tengo cómo agradecer al gobierno de Cuba por los médicos cubanos y a los médicos y médicas cubanas. Y sucedieron cosas fantásticas. Un médico cubano me contó que sucedió lo siguiente, un paciente llegó, que ella lo había tratado y lo había curado. Llegó con un mono y le dijo, este mono es mío, si yo lo adoro, yo lo quiero y me gusta mucho y lo estoy regalando porque me gusta, usted es muy agradable. Y tiene millares de historias. Y hay muchas historias de que las personas después andaban kilómetros y kilómetros para llevarle gallinas y regalos de ese tipo, huevos incluso, para que de cualquier manera ayudar a los médicos cubanos. Y por tanto, yo quisiera decir lo siguiente, se quiebra una estructura, se rompe esa estructura en la que la exclusión y el privilegio caminaban juntos. En Brasil, la exclusión y el privilegio. Boa salud no es para el pueblo. La buena salud no es para el pueblo. Y esto pensaban. Y eso la élite. Lo pensaba la élite. Vamos a hacer una última pausa y vamos hacia el final. Con usted el tiempo se va corriendo rapidísimo. Estamos conversando con Dilma Rousseff. Es un honor para la mesa redonda. Bueno, Dilma, se nos acaba el tiempo. Usted ha hecho alusión a algunas cosas que aquí hemos seguido todo, lo que tiene que ver con Dilma Rousseff, el vergonzoso juicio que le hicieron con mentiras. Tantas mujeres en el mundo se pronunciaron en contra porque sentían que era una ofensa también a ellos. Y luego todo el proceso que se ha estado viviendo. Según Dilma Rousseff, ¿en qué momento está la izquierda en América Latina? Y lo digo desde la perspectiva de que estamos ahora en Foro Social Mundial. ¿En qué momento está América Latina ahora? Estamos, como dicen algunos, frente a una ola ofensiva conservadora. ¿Estamos frente a un retroceso de la izquierda o estamos en un momento de cambio que puede traer sorpresas a favor de los pueblos? Nosotros, sin ninguna duda, formamos parte de la ola conservadora en que surgen los partidos de extrema derecha, pero yo creo que aquella frase que fue dicha ayer en el foro, yo creo que fue el comandante Balaguer que dijo que la victoria es importante, pero también es importante resistir. Porque si usted construye, crea las condiciones del futuro, es cuando usted puede resistir. Si usted no construye nada y no resiste, es lo mismo. Esa es la historia de las luchas de la humanidad. Yo pienso también que la izquierda tuvo una experiencia muy difícil, muy dura en estos últimos tiempos. Y eso significó y provocó derrotas, pero las derrotas sirven para que se aprendan de ellas y que volvamos a organizarnos y unirnos. Es necesario tener una buena dirección política, es necesario tener una buena relación y fuerte con los movimientos sociales de las masas y es necesario sobre todo que tener muy claro. Yo creo que no existe la región del mundo, la región sur. Nosotros tenemos una serie de existen algunos desafíos. Tanto en Brasil como en cualquier país, nosotros tenemos que tener la claridad suficiente de construir, de crear frentes. Porque los frentes buscan la convergencia, lo que existe en común. Cada participante tiene sus divergencias
y las tratan fuera de ese marco. En Brasil nosotros logramos por primera vez en nuestra historia crear el Frente Brasil Popular, que involucra a movimientos, involucra también a sindicatos y a partidos. Y pienso que eso es un camino, pero sobre todo lo que quedó muy claro fue que para nosotros es que era necesario, imprescindible, no solo gobernar, sino participar también de la conciencia, de la construcción de la conciencia, no solo por medio de una nueva, sino de las redes sociales y de los movimientos y de las organizaciones comunitarias y de los grupos vecinos y amigos. En el proceso del impeachment, las mujeres y los jóvenes tuvieron un papel ultra relevante. Ellas fueron las que fueron hacia las calles e hicieron grandes movimientos. Usted sabe que en Brasil hay una característica. Los grandes movimientos son silenciosos y se aproximan a las urnas. Yo pienso que la nuestra estrategia es aproximar Lula de la urna. Es aproximar a Lula a las urnas y preferentemente colocarlo dentro de ellas. En cualquier circunstancia, cuanto más próximos de la urna llegarmos, más suceso teremos. Veja, Lula es un preso. Pero Lula es un preso y domina la vida política del país. Al convertirlo en preso político, ¿le han dado más posibilidades de ganar? Yo pienso que es la gran ironía de esta historia, cuando dijo, yo soy, es que ustedes traten de andar, y ustedes anden por mis pernas. Yo no puedo hablar, hablen por mí, hablen por mi voz. Yo soy una idea. Se me acaba el tiempo, menos de un minuto, pero no puedo dejar de preguntarle. Cuando se inauguró el Foro Social Mundial aquí en La Habana, ¿cómo podremos seguir? ¿Cuál sería la fórmula para que aquella idea de unidad termine impulsando lo que falta en América Latina por salvar? Yo creo que nosotros tuvimos al foro en varias circunstancias durante la derrota. Cuando nosotros comenzamos en el foro, nosotros estábamos en una situación muy difícil. Lo que es posible decir que si nosotros, de alguna manera, algunos de nosotros somos diferentes. Ustedes, por ejemplo, tienen la experiencia victoriosa de una revolución que dio salud, educación para todos. Nosotros, felices si llegamos a esto, pero yo quiero decir lo siguiente, para nosotros, si nosotros perdemos el presente, el foro nos podría ayudar al futuro. ¿Cómo? Las diferentes experiencias son muy importantes. Las diversas experiencias aumentan la conciencia de su propia situación. Y no hay manera de cómo transformarlo si no hay conciencia. Y venir aquí al foro es ser capaz de entender la situación en Venezuela, en Nicaragua, en Argentina, en Brasil. En fin, todos los países, en Ecuador, El Salvador. Y esto permite una visión del enemigo común. Que hay que entender cómo actúa y de no perder las ilusiones. Bueno, le agradezco infinitamente. Creo que se cumplió eso que usted dice. El foro el lunes ha sido la noticia más importante, que se han juntado el PT de Brasil, los representantes de Argentina, de Ecuador, de El Salvador, para hacer la denuncia. La unidad empieza a funcionar. Creo que nos hacía falta, ¿no? Gracias
Dilma. Yo fico muy feliz de estar acá. Yo más feliz aún. Usted ha sido siempre un ícono para las mujeres latinoamericanas y para la lucha revolucionaria. Usted pudo llevar adelante un gigante como Brasil y eso es un orgullo para América Latina y para sus mujeres. Gracias. Gracias a ustedes también por la atención. Ha sido un diálogo con una mujer que a los 23 años ya estaba presa por luchar por la mejor suerte para los pobres de la tierra en su país, el país más grande de América Latina, algunos dicen que es casi un continente, la 10ª economía del mundo, que sin embargo, hasta llegar el PT al poder, no había sido nunca la economía para los pobres. Ese es el cambio que han querido castigar. Vamos a seguir de cerca siempre lo que ocurre en Brasil y ojalá que la esperanza llegue por fin a Brasil de la mano de Lula de nuevo. Muy buenas tardes, hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda.